Aquí estamos en la ciudad de Pumiri. Ahora nos encontramos en un lugar que se llama la Ciudad de las Piedras. Hemos pasado la noche aquí, es súper tranquilo, al lado del río. Y ahí hay todas formaciones de rocas un poco raras. Se puede entrar por ahí, vamos a entrar y explorar un poco. Es muy lindo este lugar, tiene mucha paz, mucha tranquilidad, se escuchan los pajaritos, hay unas llamitas ahí, está súper tranquilo. Nos encontramos en el medio de la ciudad de las rocas. Y lo que vemos hay muchas como paredes de piedra, formaciones. Y ahora abajo hay como churpas, como esas construcciones como aymara. Yo creo que aquí vivía como una tribu, una comunidad, creo. Estamos en el corazón de la ciudad. Vemos ahí lejos como infinito esta ciudad de rocas. Otra señal que había gente viviendo porque encontramos cerámica en el suelo. Hay mucha cerámica. Y esto quiere decir que vivía gente. Podríamos hacer como los arqueólogos, como ir juntando las piezas. Podríamos volver a hacer el dibujo, juntando las líneas. Es que ahora ya, como ya no hay nadie viviendo, son los animales que hicieron su casa. Que hay muchos nidos así. Yo tengo mi teoría sobre ese lugar. Todas esas rocas tienen forma como muy especial, muy místico. Yo creo que todas esas rocas son las personas que vivían aquí y se transformaron en esas rocas porque tienen forma de personas. Claro, mira, ahí hay gente besándose. ¿No es obvio? Ah, verdad, mira. Ah, ¿viste? Ahora lo veo, ¿cierto? Y todas las rocas tienen sus formas como muy especial. Y puede que no me equivoque. Después de algunas investigaciones descubrimos que esta ciudad cuenta una leyenda muy popular, que en el medio de esas paredes rocosas los incas guardaron una campana de oro traída del Cusco para protegerla de los conquistadores españoles. Pesa sobre dicha campana un encanto, que cualquier persona que ha osado ingresar con la intención de robarla queda entonces convertido en piedra y pasa a ser uno más de los muchos habitantes de esta ciudad encantada. Como podemos encontrar estas tupas como aymara, como una construcción distinta, es como mucho más cuadrado. Y sí, son muy distintas, muy cuadrado, mucho más grande, con rocas como puestas de una manera, como yo creo que la gente viene a hacer rituales. Y en esta ciudad de piedra, igual hay un habitante, ahí está su casa, pero no se va, no creo que se va con el sol. Ahí. Y a él lo mismo por la noche estaba en su moto arriba, colgado de una roca, no sé si viste, era una roca con una forma de cara. Yo te decía que esas rocas eran personas. Tal vez. Hola. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien. ¿Qué tal? Sí. ¿Están de paseo? Sí, este lugar lo encontremos es hermoso. Ah, sí. Sí, es que no, igual preferimos avisar porque a veces como la gente se asusta, como no saben quiénes Sí, somos. pues a veces se quedan, sí, una noche, un día más se quedan, claro. Sí, sí. Vienen a solicitarme así, ¿me puedo quedar? Bueno, pues quédese él. Y único, no me dejen botellas desechables, papeles higiénicos, eso. Así que- Así pues pueden quedarse. Vale, Ya. muchas gracias. Ya, no me quedo.
Y aquí se encuentra la entrada a la ciudad. Y aquí hay que pedir permiso para entrar. Y aquí hay un hombre que cobra peaje. Ciudad encantada del altiplano orureño, a 20 kilómetros de la frontera con Chile, Purimi parece desde lejos una auténtica ciudad moderna plagada de edificios. Y sus figuras de piedra hacen volar la imaginación. Podemos ver un sinfín de formas en las rocas, desde aves, felinos, personas, incluso dinosaurios y seres mitológicos. Y este hueso, ¿qué será? Es bien grande, ¿eh? No sé qué piensan, para mí parece un hueso humano, ¿eh? Ahí está Panchito. Ahí en el fondo se ve el Parinacota, el volcán que está en la frontera entre Chile y Bolivia. Y justo atrás están las construcciones, como construyeron encima de las rocas, que será, es la construcción más grande que vimos. Yo digo, era su templo. Y igual es curioso porque subieron como, de verdad, para llegar aquí hay que escalar. Que tal vez como parece un altar. Vas a pensar como en Sucre, cuando el Papa como decía como ya para como perdonar como sus pecados, que traigan como una piedra. Queda pecado, era una piedra. Pero tenía que ser cansador, ¿eh? Es que Traer la piedra hasta arriba. soy el protector de la roca. Estoy en mi roca. ¿Qué pecado estás poniendo? Yo cambié un poco la idea y es más para Por aquí no es, porque aquí está el vacío. Así que por allá. Y ahora aquí están los habitantes de la ciudad de las piedras. Ya son muchos, ¿eh? Seguimos nuestra ruta en este infinito altiplano boliviano. Los paisajes de hoy son solo el comienzo de lo que estamos a punto de descubrir. Estamos tratando de encontrar cuánta altura tiene el Sayama, pero está bien complicado con un libro. No tenemos internet ahora y no puedo encontrarlo. Ay, bueno, lo voy a buscar en Google y lo pondré ahí abajo a algún sitio, ¿eh?